Gloria a Dios, Dios bendiga su vida, hermano, hermana, Dios le bendiga. Este tema se llama los que caen bajo condenación. Quizás muchos no les va a gustar, pero es una palabra que está escrita en la Biblia. Como tema, los que caen bajo condenación. Y el mensaje es para que como cristianos tengamos mucho cuidado. En el libro de Primera de Timoteos, en el capítulo 3, verso 6, vamos a empezar este mensaje. Primera de Timoteos, capítulo 3, verso 6, lo leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Esta palabra condenación tiene un significado que es acción y efecto de pronunciar que alguien tiene culpa y por eso tiene que recibir un castigo o pagar una multa. Condenación recibe aquella persona que se haya culpable o ha sido reprobado en un juicio. Y hay personas que por la falta de conocimiento y de entendimiento en las Sagradas Escrituras pueden llegar a una condenación del enemigo Satanás por no controlar su lengua, su boca, por querer hablar de cosas que aún no las puede manejar o que no las ha entendido, que no las entiende. Como predicadores y enseñadores de la palabra de Dios tenemos que ser cuidadosos. Si de algo desconocemos, debemos de evitar a no ser atrevidos a hablar de eso. Cuando uno va a hablar de un tema es porque lo maneja bien, porque lo sabe bien, lo entiende bien. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es terrible esto. Sabe que tenemos varios ejemplos en la Biblia como ilustración del mensaje. Hubo un hombre llamado Coré. Este se opuso. Este estaba en contra del llamado de Moisés, del ministerio de Moisés. El libro de Números capítulo 16, verso 32. Este hombre cayó en un estado de condenación, en un estado de juicio. Le cayó juicio de Dios. Números capítulo 16, verso 32. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Usted puede ver que este hombre, él cayó bajo condenación. Dice que la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, todas sus cosas materiales, se los tragó la tierra. ¿Por qué? Porque estaban en contra del llamado del ministerio de este hombre profeta de Dios, llamado por Dios, Moisés. Coré estaba siempre contradiciendo lo que Moisés estaba hablando, enseñando al pueblo. Y eso es terrible, es peligroso. Tenemos otro ejemplo
acerca de un sacerdote llamado Pasur. Jeremías capítulo 20, verso 6. Este hombre llevó a su familia a un estado de maldición. Jeremías capítulo 20, verso 6. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa, iréis cautivos, entrarás en Babilonia y ahí morirás. Y ahí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Este Pasur que se había puesto en contra de Jeremías, que lo había azotado al profeta Jeremías, lo había castigado. Dice la palabra, y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa, oiga, llevó maldición a la casa por estar en desacuerdo con el profeta de Dios Jeremías. Es terrible lo que podemos ver a través de toda la palabra de Dios, cómo personas caen bajo condenación, bajo el juicio de Dios, por estar haciendo cosas que no deben de hacer, estar en contra de los verdaderos ministros de Dios. Eso le va a hacer que acarree una maldición. Vamos a ver otros que cayeron bajo condenación. Esta mujer llamada Jezabel. Segunda de Reyes, capítulo 9, versos 33, 34, 35, 36. Segunda de Reyes, capítulo 9, versos 33, 34, 35, 36. Y él le dijo, echadla abajo, y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel, comerán los perros las carnes de Jezabel. Qué terrible. A esta mujer le vino este juicio por ver amenazado al profeta Elías. En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 2, vemos la amenaza de esta mujer contra el profeta Elías. Y hubo una palabra que los perros se la iban a comer. Y así fue. Por eso el tema se llama los que caen bajo condenación. El mensaje es que nosotros tenemos que ser cuidadosos a ir a hablar o hacer un comentario de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Aleluya. Vamos a ver otra condenación acerca de unos muchachos que se burlaron del profeta Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23-24. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 23 y 24. Estos muchachos se burlaron del profeta Eliseo porque Eliseo era calvo. Miremos la palabra. Después subió de ahí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová.
Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Oiga, 42 muchachos. Ellos entraron en este juicio, en esta condenación. ¿Por qué? Porque se burlaron del profeta. Dice, salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Es muy peligroso hablar en contra de un hombre de Dios o una mujer de Dios que es ungida del Espíritu Santo. Eso le puede traer consecuencias de condenación. Vamos a ver otro caso de condenación. En el libro de los Hechos, en el capítulo 12, versículo 23. Libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 23. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Está hablando de el rey Herodes. Este hombre que estaba en contra de los cristianos, que los mataba, los azotaba, los golpeaba, los encarcelaba. Y era muy malo. Pero dice la Biblia que un ángel de Dios lo hirió. Le hirió la cabeza. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Qué terrible son estos juicios. Entonces, en un estado de condenación, nadie te va a ayudar. Y es lo que Pablo está advirtiendo a la iglesia, 1 Timoteo capítulo 3, verso 6. No un neófito. ¿Quién es un neófito? Es aquel que desconoce las Sagradas Escrituras. Neófito es un nuevo. Pero hay personas que tienen 30, 20, 40 años y no conocen las Escrituras. Y se atreven a querer enseñar cosas que ni ellos mismos entienden. Y es un peligro. Dice Pablo, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuándo esa persona puede caer en la condenación del diablo? Jehová lo reprenda. Cuando va a hablar cosas que ni él mismo las entiende y las quiere aplicar a otros. Cosas que él desconoce. Cosas que él quiere enseñar y que no las puede enseñar. Hay gente que quiere quitar muchas cosas que están escritas en la Biblia. Desean que eso no fuera cierto. Pero como ellos piensan de que eso no es verdad, así lo quieren enseñar a otros. Ahí se puede caer en una condenación del diablo. No un neófito, no sea que envaneciendo caiga en la condenación del diablo. Hay una palabra bien fuerte en Romanos capítulo 13, verso 2. Romanos capítulo 13, verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La iglesia de Cristo está formada por autoridades, está constituida por autoridades.
desde un apóstol hasta un maestro bíblico. ¿Quiénes son las autoridades principales de la Iglesia de Cristo? Hay dos ministerios primero, los apóstoles, los profetas, luego los maestros, luego los evangelistas y pastores. La Biblia dice, someteos unos a otros. Si usted está en contra de los apóstoles y los profetas, está en contra del fundamento de Cristo. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y lo que resiste acarrea condenación para sí mismo. La Iglesia de Cristo es una autoridad a la cual nadie se puede oponer, a las autoridades que Dios ha puesto a trabajar como administradores, como mayordomos de su reino. Y es lo que muchos no están respetando hoy en día. De modo que quien se opone a la autoridad, oiga bien, a lo establecido por Dios, resisten. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y hay base bíblica. Usted sabe lo que le pasó a Coré, lo que le pasó al sacerdote Pasur, lo que le pasó a Jezabel, lo que le pasó a los muchachos contra Eliseo, lo que le pasó a este rey Herodes. Todos estos eran opositores a lo de Dios, a la palabra de Dios. Se oponían. Es tremendo. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. La Iglesia de Cristo es Cristo que la estableció y está establecida por apóstoles, por profetas, maestros, evangelistas y pastores. Efesios capítulo 4, verso 11. Estos ministerios tienen identidad. No es porque el hombre se la está dando, sino porque Dios lo ha establecido, lo ha constituido. Y alguien que quiera anular estos 5 ministerios, uno de estos 5 ministerios, tiene problemas. Tiene problemas. Puede caer bajo condenación, bajo juicio de Dios. Ya que condenación, lo expliqué el significado. Es una acción y efecto de pronunciación. Es, oiga, de pronunciar que alguien tiene culpa y por eso tiene que recibir un castigo o pagar una multa. ¿Quién es aquella persona que es condenada? Es aquel que se ha hallado culpable y que no puede ganar un juicio. Tremendo. Mire lo que dice Santiago capítulo 5, verso 12. Santiago capítulo 5, verso 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Oiga, para que no caigáis en condenación. El apóstol Santiago está enseñando que hay que tener cuidado a no caer en condenación. Es lo mismo que el apóstol
Pablo le está enseñando a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 3, verso 6, donde encabecé el mensaje, donde di comienzo al mensaje. Aleluya. Miremos Judas, libro de Judas, el libro de Judas, capítulo 1, verso 4. No tengo yo amor. Judas capítulo 1, verso. Gloria a Jesús. Libro de Judas, capítulo 1, verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Oiga, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Usted puede ver que hay hombres que ya vienen para ser condenados. Y de estos es que nosotros tenemos que cuidarnos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Oiga, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. En el señorío de Cristo están las autoridades trabajando. Porque este reino de Dios tiene un rey, y este reino tiene autoridades establecidas, a las cuales ha llamado y a las cuales Él le está revelando su palabra y le está dando entendimiento y conocimiento y sabiduría de su palabra para que hagamos su obra aquí en la tierra. Volvemos a primera de Timoteo capítulo 3, verso 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Hay que tener mucho cuidado con este versículo. Porque es delicado lo que Pablo está hablando aquí. Hay personas que quieren borrar muchas cosas que son de Dios. Quieren negar temas que son doctrina de Dios. Temas que son bien importantes, son bien fundamental en la obra del Señor, en el trabajo de la obra de Dios. Temas que son bien importantes para edificar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y por la falta de conocimiento y entendimiento, no controlan su lengua, no controlan su boca, y es donde caen en la condenación del diablo. Así como Coret, que se lo tragó la tierra, así como Pasur, que estaba en contra de la profecía de Jeremías, así como Jezabel, que amenazó a Elías, así como los muchachos que se burlaron de Eliseo, así como el rey Herodes, que maltrataba a la iglesia de Cristo, la golpeaba, lo encarcelaba y hasta los mataba, como dije. Así hay personas hoy en día que con sus malas enseñanzas están dañando a muchos creyentes, a muchos líderes que son hombres genuinos de Dios, que tienen un llamado auténtico. Y también hay mujeres de Dios ungidas con un verdadero llamamiento. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
¿Cómo puede caer una persona en la condenación del diablo? Es terrible este mensaje. Querer hablar, querer enseñar algo y mal enseñado. Eso es un peligro. Y mal enseñado. Así hay muchos hoy que quieren enseñar cosas que ni ellos las entienden. Y eso es un peligro. Hay muchos que han caído bajo condenación por no tener cuidado. Hay que controlar la lengua, la boca. Hay que indagar primero para hablar de un tema. Hay que examinarlo, hay que hacer un análisis. Es tiempo de tener cuidado, porque Cristo pronto viene y viene a llevar una iglesia sana, salva y libre de contaminaciones. Aleluya. ¿Quién es un neófito? La palabra neófito significa nuevo. Un inexperto en la palabra. Hay personas que tienen 10, 20, 30 años de estar en una congregación, pero no han recibido capacitación, no han tenido discipulado, no han sido instruidos, capacitados y enseñados para predicar o para enseñar la palabra de Dios. Y es que hay dos razones o motivos por los cuales como predicadores y enseñadores de la palabra de Dios tenemos que prepararnos. Porque la doctrina de Cristo tiene dos niveles. Doctrina básica y lo dimensional. Lo básico y lo dimensional. Y es ahí que solo los maduros espiritualmente pueden enseñar estas cosas, estos misterios de Dios revelados en su palabra, a través de la luz del Espíritu Santo que Él está dando en estos tiempos a sus verdaderos ministros. Aleluya. Dios bendiga tu vida y Dios guarde tu vida. Carlos Rodríguez, Dios te bendiga. Cristo pronto viene. Amén y amén.